Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Hanako Kun. Espero estarlo diciendo bien, si no una disculpa. Es Hanako Kun. Espero que te guste. Mide 18 centímetros de alto. Si lo quieres para llavero, te recomiendo que cambies el número de gancho y el grosor del estambre. Este estambre es de 2 hebras. Espero que te guste y que te animes a tejerlo. Que me dejes un lindo comentario y una manita arriba que me ayuda mucho para que YouTube me recomiende. Y que si no estás suscrito, que te animes para que te suscribas. ¿Ok? Ojalá te guste este tutorial o si no tengo otros más que pueden servirte. ¿Ok? A continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, como ya vieron, tejí a Hanako Kun. Es de una película de anime o o algo así. Es que me dio hipo. Ok. Vamos a necesitar estambre angorita o del que ustedes tengan. Si ustedes tienen otro diferente, no se preocupen. Solamente va a variar un poco el estambre. Alguien me preguntó una vez que de cuántas hebras es este. Este es de 2 hebras, el que yo utilizo. Por si te sirve la información. No sé, no, la verdad no he checado eso de los demás estambres. Si usas sinfonía, abuelita o bebé o algo así se llaman, ¿verdad? Te van a quedar más bonitos. O sea, pero yo no tengo dinero, entonces yo uso el barato. Entonces, yo uso estambre angorita, pero tú puedes usar cualquier tipo de estambre. Nada más va a variar un poquito el tamaño. Yo me imagino que si es un poquito más grueso va a salir un poquito más largo, más grandecito, pero solo eso. Entonces, vamos a tejer en color carne las partes de la cara, las manos. En color como, miren, son dos tipos. No sé si se vean en la cámara. Un poquito más oscuro lo voy a usar para las plantas de los zapatos. Lo voy a usar para la camisita, que lleva una camisa debajo del saco. Este café lo voy a usar para los zapatos, porque este oscuro va a ser para el traje. Y el rojo es para los detalles del traje. El otro beige, el crudito, grande, lo voy a usar también para la gorra. Para la gorra voy a necesitar un listón delgado. El mío, ahora sí que de suerte, lo tengo con orillas en dorado, como viene en el anime. Nada más necesitan un pedacito, no es tanto. Voy a poner pedrería en amarillo y botones en dorado. ¿Ok? No voy a poner botoncitos de chambritas, sino voy a simular los botones con esto. Con pedrería en dorado. Voy a utilizar 2 botones de 1 centímetro de diámetro. Ay, miren. No, pues sí. Es que es lo malo de empezar con el día nublado. Tengo un ojo azul y el otro negro. Entonces, voy a necesitar en color negro. Ay. El botón. Espérenme que estos son de diferente forma, miren. Uy, y los veo diferente tamaño. Y es que los escogí cuando estaba oscuro todavía el día. Y es donde los puedo arruinar porque la verdad, como veo que es de un tono y me resultan que es de otro. Miren, porque este es azul. Ok, entonces necesito 2 negros. Creo que y son iguales. No.
ahorita busco dos iguales, de 1 centímetro de diámetro. Voy a necesitar un gancho del número 3 y el relleno. Creo que es todo. Espero que les guste y vamos a comenzar con los brazos. Ok, miren. Aquí está la manita. Entonces vamos a comenzar con el color carne. Y vamos a empezar tejiendo 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta tejo una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 3 veces. Y me da un total de 9 puntos bajos. Lo tejo. Ay, bueno, ya terminé. Entonces, ya quedó. Cierro con un punto deslizado. La vuelta 3 y 4 vamos a tejer punto por punto. Ok, son 9 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Sale? Entonces lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer. Ya rellené antes de que haga la vuelta 5. Si no, me va a costar mucho trabajo rellenar. En la vuelta 5 hago una cadena, un punto bajo, una disminución, 3 veces. ¿Ok? Y nos da un total de 6 puntos bajos. Y cierro con un punto deslizado. Pero antes de cerrar la vuelta, vamos a cambiar de color. Corto y cambio a color beige. Así. Hago un amarre. Ay, perdónenme. Ok. Hay una disculpa. Según yo estoy explicando y no. Ok, doblamos la punta del nuevo color y cerramos la vuelta con el color nuevo. Jalo el carne y hago un amarre. Perdónenme, es que ando papando moscas. Es que luego ya me doy por hecho de que lo saben hacer y hay gente nueva y se me barre. Perdónenme. Ok, meto esto. Y tejo de la vuelta 6 a la 12 punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Y rematamos. De la vuelta 6 a la 12 terminamos y remato. ¿Ok? Entonces. Así. Ok, miren, ya terminé los dos bracitos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer las piernas. La primera se remata, la segunda no. Miren. ¿Ok? Entonces, vamos a tejer la pierna y empezamos con el color. ¿Ven que les dije de este? Que es como... No es el beige, sino es como mantequilla. No sé cómo le llaman. Pero es otro tipo de beige. Entonces, con eso voy a hacer la planta del pie. Vamos a tejer 2 cadenas
y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento y regreso. Acuérdense que comienzo con una cadena y cierro con un punto deslizado todas las vueltas. Por si ven que no lo menciono, así las cerramos. Ok. Antes de cerrar la vuelta, vamos a cambiar a color. El color café, pero el café más claro. Ok. Cierro la vuelta, hago el amarre. Ahí está. Y en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo. Bueno, tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. Punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, en la vuelta 5 y 6 voy a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Entonces son 18 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Pero estoy tomando el punto completo. ¿Ok? Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 4 disminuciones, 2, 3, 4 y tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y me da un total de 14 puntos bajos. Lo relleno y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución 2 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. 3, 4, 5 y la disminución. 5 puntos bajos, una disminución 2 veces y regreso. Ay, espérame. Ay. ¿Ok? Ok. En la vuelta 9 vamos a cambiar a color rojo y voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y cambio a color café oscuro. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta... Ay, no hice el amarre. En la vuelta 10 vamos a cambiar a color café oscuro. ¿Ven que les dije? Entonces, voy a tejer de la vuelta 10 a la 14 punto por punto. Lo tejemos, rematan si es su primer piernita y la segunda no la rematen. Regresamos cuando ya hayan tejido 2 piernitas, ¿ok? Para unirlas. Y entonces, de la 10 a la 14 punto por punto. Lo tejen y las espero para poder unir las piernas. Ok, ya que terminamos las 2 patitas,
Vamos a hacer la unión de las piernas. Sigo con el color café. Tejo una cadena, 9 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tejo una cadena, alineo y tejo 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y tejo un punto bajo sobre la cadena que había tejido. Va uno. Y termino con 3 puntos bajos de la primera pierna. 2 y 3. Cierro con un punto deslizado. Y ya quedó. Ok. En la vuelta 16 vamos a hacer una cadena y tejo otra vez 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y tejo un punto bajo sobre la cadena flotante. Y luego tejo 12 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y tejo un punto bajo sobre el punto bajo que habíamos tejido anteriormente. Y tejo 3 puntos bajos de la primera pierna. 2 y 3. Qué hermosa. ¿Alguien quiere jugar? Cierro con un punto deslizado y vean. ¿Ok? En la vuelta 17 a la 20 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Son 26 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Es que me está jalando el brazo esta chompis. ¿Ok? Entonces, de la 17 a la 20, punto por punto, y cambiamos a color beige. Este beige, el de la camisa. Que es crudo, más bien. Ok, miren, ya terminé la vuelta 20. Las patitas. Ok, la vuelta 21 vamos a tejer. Cambiamos de color a color beige. Dejen, hago una anotación que me equivoqué de renglón. Ok, ahí está. En la vuelta 21 voy a cambiar a color beige, crudo, y voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución. Hago los 3 puntos bajos y la disminución, pero así. Jalo y vuelvo a jalar. ¿Ok? ¿Para qué hago eso? Para que quede parejito. ¿Ok? Otra vez. 3 puntos bajos, una disminución. La disminución, jalo y vuelvo a jalar. Lo hago 5 veces y me va a sobrar un punto bajo. Lo tejen normal. Y nos da un total de 21 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 22 y 23 vamos a tejer punto por punto.
Son 21 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 24 vamos a tejer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5 y la disminución 3 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 25 vamos a unir los bracitos. ¿Qué hago? Tejo una cadena, 2 puntos bajos y vamos a tomar un bracito, lo parto a la mitad y lo uno por 2 puntos bajos. Lo atravieso y tejo 1, 2 y tejo 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí está. Y tomo el otro bracito, lo atravieso y tejo 1, 2 y tejo 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y cierro con un punto deslizado. Vean. Ok. En la vuelta 26 vamos a tejer una cadena y tejo un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución y regreso. Ok. En la vuelta 27 vamos a cambiar a color carne. Voy a hacer el cuello. Es punto por punto. Son 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ya no saco cómo cambié el color porque ya se los enseñé. Y entonces vamos a tejerlo y regresamos. ¿Ok? Ok. En la vuelta 28 vamos a tejer una cadena y tejo 12 aumentos. Hago un aumento por cada punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ahí me va a dar un total de 24 puntos bajos. Ok. En la vuelta 29 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y regreso. Ahí está. Ok. En la vuelta 30 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 31 a la 38 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la empiezo con una cadena y la empiezo con una cadena y termino con un punto deslizado. ¿Ok? De la vuelta 31 a la 38. Lo tejo y regreso. Seguimos con color carne. ¿Ok?
Ok, en la vuelta 39 vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Corté un palito de banderilla al tamaño de aquí a acá para que sostenga la cabeza. Voy a ponerle un poquito de silicón líquido aquí. Y ya quedó. ¿Ok? Ok. En la vuelta 40 vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Espérame. Ay, ay, tengo que agarrar todo. Ahí está. Ay. Espérame, es esto. Ay. 6 veces y me da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 41 voy a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 42 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 43 vamos a tejer una cadena y tejo 6 disminuciones. Y vamos a rematar dejando estambre para poder cerrar la cabeza. ¿Ok? Vayan rellenando bien la cabecita. ¿Ok? Lo hago y regreso. Así. Ok. El muñequito ya lo terminamos y mide 18 centímetros de alto. ¿Ok? Si tú lo quieres tamaño llavero, cambia el estambre por cristal o algo parecido de ese grosor y utiliza un gancho del número 2. Miren, este es 2.5, pero utilicen del número 2. O en su caso, aquí está el 2. Miren. Ah, no, este es 12. Ah, miren, este es del 2. ¿Ok? Miren el tamaño. Yo estoy usando el verde. Bueno, disque verde porque ya lo borré el color. Pero miren, usen este gancho y metan estambre del cristal o algo así delgadito y reduce demasiado el tamaño. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a hacer el saquito. Ok. Para el saco vamos a hacer con color café oscuro 24 cadenas más una. Y en la primera vuelta, a partir de la segunda cadena, vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Son 24 puntos bajos. Lo tejemos y regresamos. Ok. En la vuelta 2, giro el tejido, subo con una cadena y hago
4 puntos bajos. 2, 3, 4. 5 cadenas. 3, 4 y 5. Hago 1, 2, 3, 4 y en la quinta tejo un punto bajo y entonces a completo 8 puntos bajos. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tomo en cuenta el que hice para bajar aquí. ¿Ok? Tejo 5 cadenas. 3, 4, 5. Y tejo y brinco 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y ahí clavo y tejo el primer punto bajo y tejo 3 más para que me dé un total de 4 puntos bajos. Ok, ya quedó. Ok, en la vuelta 3 giro el tejido. Ahí está. Subo con una cadena, tejo 4 puntos bajos. 3, 4 y tejo 5 puntos bajos sobre las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y tejo 5 puntos bajos en las 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5. Y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y me da un total de 26 puntos bajos. Ok, en la vuelta 4 vamos a girar el tejido y hago una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 8 veces. Y me sobran 2 puntos bajos y los tejo normales. Y me da un total de 34 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, 2 puntos bajos, un aumento y 8 veces y 2 puntos bajos. Ok, en la vuelta 5 giro y de la vuelta 5 a la 8 tejo punto por punto. No hay pierde. Son 34 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, voy a marcar para no perderme. Y vuelta 5 a la 8 punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomo la parte de adelante de la cadena. Ok, así. Lo tejo y regreso. Punto por punto. Tomando la parte de adelante de la cadena. Ok, en la vuelta 10 y 11 vamos a tejer punto por punto, pero vamos a hacer esto. Tejo 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y tomo el punto completo. Giro el tejido y subo con una cadena y tejo 8 puntos bajos. Otra vez.
así. Y vuelta 12. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo punto por punto. 8 puntos bajos. Ok. Así. Ahora voy a rematar. Y hago esto. Hago una cadena, pero sin soltar las puntas, jalo. Y me da esto. Entonces, me voy al siguiente punto y hago otra vez 8 puntos bajos. Hago una cadena y ahí mismo empiezo el primer punto bajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo 8 puntos bajos. En la vuelta 11, giro otra vez y vuelta 12, otra vez 8 puntos bajos. Y remato. Ok. Luego remato y otra vez. Y en este tercero voy a hacer 9 puntos bajos y en el que sigue 9 puntos bajos. ¿Ok? Entonces hago la cadena, me voy al siguiente punto, hago una cadena y tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y miren, nos tienen que quedar 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? ¿Sí quedaron? Entonces, o si quieres tú poner 9 puntos bajos en la primera, 8, 8 y 9 en la última. Es a tu gusto. Y giro y otra vez hago las 3 vueltas. ¿Ok? Entonces, la que sigue lo hago con 9 puntos bajos y ya terminamos y rematamos. ¿Ok? Entonces, hago esta y la que sigue de 9 puntos bajos y regreso. Ok, miren, vamos con el color rojo y vamos a hacer esto. Hago la misma cadena, jalo sin soltar las puntas y nos vamos en el punto, a ver, espérenme. Sí, en el punto donde empezamos a tomar la cadena por delante. Entonces, ahí jalo la cadenita, hago una cadena y voy a rodear. Bueno, ahí mismo empiezo el primer punto bajo y rodeo punto por punto con puntos bajos rojos. Ok. Y aquí en la esquina hago un aumento. En las vueltas hago aumento así. Así. Aquí es aumento en la esquina. Y esto lo escondo en el tejido.
¿Ok? Aquí me voy para el otro lado. Así. Y aquí en la esquina hago un aumento. Y así. Y llego a la otra parte donde está que tomé la parte de adelante de la cadena. ¿Ok? Lo hago y regreso. Ok, miren, así quedó. Entonces, este lo voy a esconder. Hago esto. Primero clavo entre los estambres, entre el estambre. Y luego ensarto. ¿Ok? Y ya quedó. Ahora, ¿qué vamos a hacer? De una vez. Voy a hacer las mangas del saquito. No le voy a poner botones como tal. Si tú quieres ponerle botones dorados que consigas pequeñitos, te quedaría súper, pero yo no he conseguido. Entonces, voy a cerrarlo cosiendo y voy a poner los botones de adorno. ¿Ok? O sea, la pedrería. Ahí está. Voy a poner esta de botones, pero vamos a hacer la manga. Miren. Así queda. ¿Ok? Ok, miren. Ok. Entonces, esto va cerrado así. Y no lleva cinturón ni nada, pero lleva los holancitos. Entonces, vamos a hacer la manga. Ok. Vamos a tomar el estambre café. Y voy a hacer otra vez la cadena. Jalo sin soltar las puntas. Y me da la orejita. Y clavo aquí. Lo jalo. Hago una cadena. Y ahí mismo empiezo el primer punto. Tejo 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, espérenme. 10, 11, 12, 13, 14. Y cierro con un punto deslizado. Y tejo de la vuelta 2 a la 8, punto por punto. 14 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Y rematamos. Ok, miren. Aquí voy a unir a partir donde está lo rojo. Donde está lo rojo yo no lo voy a coser. Ya hice un nudito y entonces
hago esto. Pellizco la orilla. Así. Y pellizco la otra orilla. Así. Así. Entonces, ahora me voy del otro lado y pellizco la orillita. Y así. Entonces, lo uno y regreso. Ok. Ya quedó. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegar los botones. Ok. Lleva 4 botones. Entonces, va 1, 2, 3 y 4. Van así. Pero los voy a despegar. Los voy a pegar con silicón líquido. Es que este tipo de pegamento no dura mucho. O sea, no se despegan. Entonces por eso voy a usar silicón. Ahí está. Ahí está. Y así voy a ir pegando los 4 botones. Ok, miren, ya quedó. Ahora vamos a hacer el cabello. Ok. No sé. A ver, espérenme. Si ponerle orejitas. Creo que sí ya hay que ponerle orejitas antes del cabello. Entonces, para eso necesitamos el color carne. Y vamos a tejerlas. Necesito 2 cadenas. Y tejo 6, no. Sí, 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. A ver. Y entonces voy a rematar, pero dejo estambre para unir a la cabeza. Ok. Vamos a hacer otra, pero ahorita hago la nariz. Para la nariz hago 2 cadenas y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta. En la oreja no cerré la vuelta, aquí sí. Y voy a cortar, a rematar en corto. Y vamos a hacer esto. Hago un amarre con las 2 puntas. Ok. Empujo el centro hacia arriba y las orillas hacia abajo. Ok. Hago la otra orejita y regresamos a pegar las orejas. Que las orejas van a ir por la vuelta. Miren, del color carne es 2, 4, 6. De la vuelta 6, entre las 6 y las 7 va a ir la oreja. Y también la nariz. Ahorita les digo en qué vuelta.
Ok, miren, ya pegué la primera, entonces me voy hasta la vuelta 6 y busco la mitad del cuerpo. ¿A qué me refiero? Tiene que estar alineada al... Ay, ¿cómo se llama? Tiene que estar alineada al brazo. Entonces, la puntita tiene que estar en la 6, entre las 6 y las 7. Entonces, la pego y hago esto. Un pellizquito de abajo y tomo la oreja. Y remato. Ok, vuelvo a rematar. Clavo y lo mando a otro lado. Ok. Y así pegan la otra. Ahí está. Y vean. A ver, déjenme ver. Sí. Ya quedó. Entonces, la nariz va a ir entre las 6 y las 7. Entre la vuelta 6 y 7 son 2, 4, 6 y 7. Encima de las 6 y encima de las 7. Dos, 4, 6. Aquí. Y va a ir centrada. ¿Ok? Si quieren, de una vez pegamos los ojitos. Ok. Los ojitos van entre la 8 y la 9. Así. Así. ¡Ay! Me distraje. Ok. Los dejo secar y regreso. Ok. Ahora, vamos a hacer el cabellito. Miren, yo lo veo en color negro, pero creo que va en el mismo tono del trajecito. Entonces, ay, sí es al gusto. Si quieren el saquito más pegado, porque sí se puede, no le hagan el aumento. O sea, se sigue normal y dividen el total de puntos entre 4 para que les dé los solanes, ¿ok? Pero eso es en el caso que tú lo quieras más pegadito el saco. Es que se ve bien chistoso, ¿ok? Pero ahora sí que es al gusto. A mí me gusta así mi estilo que le estoy poniendo. Esta es mi versión, por favor. Ay, es que hay personas que, ay, te salen gordos, ay, no sé qué. Es mi versión. Si no te late, no te preocupes. O sea, haz tu propia versión. Ok, vamos a hacer el cabellito. Vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. Luego, en la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento.
6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Así. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, aquí vamos a tejer 3, 4, 5 cadenas más una y a partir de la segunda cadena tejo 5 puntos bajos. 3, 4, 4 y 5. ¿Ok? Y me voy ahí mismo donde empecé y hago un punto bajo. Espérame. Ahí está. Luego, tejo 2 puntos bajos, aparte del que yo hice, y tejo 2, 3, 4, 5 más una y a partir de la segunda cadena tejo 5 puntos bajos. 3, 4 y 5 y tejo un punto bajo y otra vez tejo 5 cadenas, 5 más una y otra vez 5 puntos bajos, 2, 3, 4 y 5 y hago un punto bajo. Entonces, miren, según yo, esto va a quedar así. O no sé. Me falta una más aquí. Bueno, no importa. Entonces, voy a hacer... Ahorita vengo, espérame. Ok, ya hice cuentas. Entonces, voy a hacer 20 tiras de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a ver. No, de... Ay, espérame que se me cerró la foto. De 10 cadenas más una y a partir de la segunda cadena tejo 10 puntos bajos. ¿Ok? Hago 20 tiras y regreso. Así, 20 puntos bajos, un punto bajo para unirlo al círculo. Y otra vez, 20 cadenas, 20 cadenas, 10 cadenas. A ver, espérenme, es que, estoy revuelta. Tejí 10 cadenas más una y tejí 10 puntos bajos a partir de la segunda cadena. Y aquí me voy al siguiente punto bajo. Otra vez, 10 cadenas, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 más una, y a partir de la segunda cadena tejo punto por punto. ¿Ok? Ay, perdonen, fallas técnicas. Se me acabó la pila. Entonces tuve que cortar. Entonces 10 cadenas más una, y a partir de la segunda cadena tengo que tejer 10 puntos bajos. ¿Ok? Así. Punto por punto. Y aquí en el siguiente punto clavo y hago un punto bajo. Entonces hago 20 tiritas y regreso. ¿Ok? No rematen porque voy a llegar a esta parte para completar la parte de enfrente. ¿Ok? Entonces hago las 20 tiritas de 10 cadenas más una, 10 puntos bajos y regreso. Ok, miren, ya terminé las 20 tiras. Y entonces vamos a comenzar con 5 cadenas más una, 3, 4, 5 más una. Y a partir de la segunda cadena tejo 5 puntos bajos. 3, 4, 5. Y con un punto bajo. Otra vez 5 puntos bajos. Digo 5 cadenas más una. 2, 4, 5 más una. Y tejo a partir de la segunda 5 puntos bajos. Ok, ahora hago esto. Luego tejo un punto bajo. Otro punto bajo. Y hago 5 cadenas. 2, 4, 5 más una. Y hago 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Y bajo con una cadena. Y el último es 5 cadenas. 3, 4, 5 más una. Y hago 5 puntos bajos a partir de la segunda cadena. 3, 4, 5. Y aquí voy a rematar con un punto deslizado tomando aquí un costado de donde empecé. Y vamos a rematar. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Voy a pegar, bueno, este va para acá. Voy a pegar el circulito, pero con mucho cuidado. Miren. 3 van para acá y 2 van para acá. Entonces, trato de pegarlos de tal manera que las 2 pequeñas estén cerca de la oreja y las 3 aquí al medio. ¿Ok? No lo voy a poder sacar lamentablemente porque sí es mucho trabajo. Entonces necesito hacerla tirita por tirita, pegarlas detrás de la oreja. Miren, puede ser así. ¿Ok? Entonces, déjenos, lo pego y se los enseño cómo quedan, pero es que sí está un poco complicado
enseñarles por la cámara, que no me da el zoom. Primero pego el centro y luego tirita por tirita. Ok. Pero el chiste es centrarla, que los tres queden aquí en medio. Ok. Y luego pego pelito por pelito. Ok, miren, así quedó. Una tirita larga va enfrente de la oreja y las demás van para atrás. Miren, y así quedó. Entonces, ahora que nos falta, vamos a hacerle el gorrito. Creo que ya es lo único que falta, es hacer el gorrito. ¿Ok? Entonces, lo voy a hacer en color café oscuro. Y para eso necesitamos tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. La segunda vuelta es una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento 6 veces. En la vuelta 5 vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y me da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 2, 4, 5, espérenme. Ay, que no le di vuelta al patrón. Vuelta 6, vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4, un aumento 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7, ay, ¿qué hacemos? Es que miren, tengo un predicamento. La gorrita creo que sí abarca esto. Entonces, vamos a ver. Ok, en la vuelta 7 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, son 36 puntos bajos, los tejo y regreso, tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, ok, en la vuelta 8 y 9 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. Ok, dejen ver si a la 8 o 9 o agregamos una vuelta más. Dejen veo. Vamos a tejer la 8 y la 9 punto por punto y regresamos. Ok, miren, ya quedó.
Ay, es que no sé si hacer una vuelta más. Vamos a meterle otra vuelta más, a la vuelta 10. Es que saben que lo tiene un poquito elevado el gorrito. Entonces ya lo estaba pensando. Dije, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, la tejo punto por punto y regreso. Son 36 puntos bajos. Ok, en la vuelta 11 vamos a tejer 12 puntos bajos. Hago una cadena, pero tomando la parte de adelante de la cadena. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vuelta 12. Giro el tejido, subo con una cadena y hago esto. Una disminución, pero clavo, clavo y jalo los 3. Tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos y una disminución. Y estoy tomando el punto completo. ¿Ok? En la vuelta 13 hago una cadena, una disminución, 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Y rematamos. ¿Ok? Y este no lo voy a esconder porque vamos a tejer con color crudo. Ok, hacemos la cadenita sin soltar las puntas y me da esto. Y me voy a esta parte donde comienza la visera. Ese ruido es mi chompis, que está dormida. Entonces jalo la cadena, subo con una cadena y ahí mismo empiezo el primer punto bajo. Y vamos a rodear de color crudo toda la gorrita, la visera de la gorrita. Aquí voy a hacer un aumento. Así. Así. Aquí hago aumento. Y aquí. Ok. Y vamos a rematar. Este lo corto. Y este lo escondemos como se los enseñé. ¿Ok? Ok. Es que está bien dormido. Ok, vamos a pegar el listón. De aquí a acá. Ok, lo corto. Ay, es que me da risa cómo se oye. Y según ella no se duerme todo el día. Ok, entonces le pongo tantito silicón aquí hasta llegar a lo blanco.
aquí. Ahora, voy a pegar unas piedritas, unas doradas en la orilla del listón. Aquí. Y la otra va acá. Así. Y entonces, después voy a pegar una de estas grandes. Ay, en medio del tepic, algo así se llama, ¿verdad? Esto. Uy. Así. Y ya quedó. Ahora, lo pueden dejar nada más sobrepuesto o lo podemos pegar. Y entonces lo pegamos así. Y ya quedó. Espérenme que me faltó algo importantísimo, pero muy importante. Lleva como un parche o unas costuras en rojo. Dejen, corto un pedacito de rojo. Eso sí es muy importante. Tiene como cicatriz. Entonces, espérenme. Y ahorita me estoy dando cuenta. Y dije, lo veo raro, como que le falta algo. También es el gusto de ustedes si le ponen boca, ¿eh? Eso sí ya es al gusto. Espérenme. Es debajo de este ojo. Y entonces así, como algo raro. Parece un gato. Un hashtag. Hashtag cicatriz. Se ve rara. ¿Quién sabe qué es? Algo así. Y esta sí no la podemos olvidar porque esta sí como que es muy representativa del muñeco. Y ya quedó. Ok, miren, ya quedó Hanako-kun. Espero que les guste mi versión de Hanako-kun. Mide 18 centímetros de alto. Vean. Yo sí pegué el sombrerito. Espero que les guste.
Si lo quieres en forma de llavero, nada más cambia un poquito el ancho el grosor del estambre y el número de gancho y con eso ya quedó. Y te queda como para llavero, ¿ok? Entonces, espero que te guste, que me compartas, que me des un like, que me pongas un lindo comentario y que si no estás suscrito te animes a suscribirte, ¿sale? Nos vemos en el siguiente tutorial.